Mis queridos amigos y mis amados hermanos en la fe del Señor Jesús, sean todos bienvenidos a una entrega más del podcast De Regreso a Casa. Recuerden que estamos hablando de la narrativa del posexilio, es decir, aquellos libros que nos cuentan las historias de los judíos que regresaron del cautiverio de Babilonia. Hoy vamos con el capítulo número 26 de esta serie. Este tiene por título Yo decreto. La porción bíblica es Esther capítulo 8, versículo 3 hasta finalizar, el capítulo 9 y el corto capítulo 10. He querido tomar toda esta sección para no perder el hilo de la narrativa, de los sucesos que acontecieron después de la revelación de Esther a su esposo el rey Asuero y de la perdición que tuvo Amán. Muy bien, hemos escuchado la frase los políticos gobiernan para los ricos. Se escucha en muchas ocasiones, pero aún más en época de elecciones. Parece ser que cada decreto o norma que los legisladores establecen trata de enriquecerlos más, y a nosotros, los de estratos más bajos, trata de empobrecernos. Pero, ¿es esto verdad? ¿Los gobernantes hacen eso con nosotros? Bueno, cada quien lo juzgará desde su punto de vista. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la reina Esther. Se nos ha dicho que fue la gran libertadora de su pueblo, que gracias a ella el pueblo judío fue salvo de la aniquilación en el reino persa. De hecho, para muchos cristianos, la historia de Esther termina con el dramático momento en el cual Esther enfrentó a Amán y declaró delante del rey que lo que buscaba a su primer ministro era destruir no solamente a su pueblo, sino también a ella. Sin duda que este fue uno de los momentos más dramáticos de la historia judía. Dios cambió el corazón de un rey pagano para que defendiera a su esposa judía y con eso también al pueblo. Ahora Amán está muerto, Esther está viva y Mardoqueo recibió la promoción que tanto deseaba. Pero, ¿es este el fin de la historia? Para nada. La historia continúa. Todavía tenemos más. Mis queridos hermanos, la pena de muerte ha sido publicada por todo el reino. Los judíos van a morir en las manos de sus enemigos y no tienen cómo defenderse, pues el defenderse iba en contra de la ley que se había publicado. Usted solo tiene que leer los libros de Esdras y Nehemías para darse cuenta que los enemigos de los judíos están ansiosos de destruirlos por completo. Sí, Amán está muerto, pero su plan está vivo y activo. Así que la tarea de intercesión de parte de Esther apenas se había comenzado. Volvamos a esa dramática escena para ver cómo Esther intercede por la vida de su pueblo. Eso lo puede ver en los versículos 3 al 6 del capítulo 8. Esther ha podido mantener sus lágrimas y controlar sus emociones, pero de repente todo cambia. Ella cae a los pies del rey. Con lágrimas le hace saber su petición y con una emoción increíble parece ser que le estuviera diciendo: «Oh rey, no es suficiente que yo viva. La verdad es que no puedo seguir viviendo si mi pueblo muere en las manos de sus enemigos, aquí dentro del imperio». Pero vaya conmigo versículos más adelante, los versículos 7 al 10. Lea conmigo la promesa del segundo decreto de parte del rey. Usted debe entender que el decreto de Amán para matar a los judíos sigue vigente. Al sellar el rey ese decreto con su anillo, pasó a ser ley y ni siquiera el rey podía cambiarlo. En el libro de Daniel vimos que la ley de los medos y de los persas nunca puede ser cambiada. Así que era imposible borrar la pena de muerte de los libros de la ley de Persia. Los judíos tenían que morir, pero aún así, el rey le permite a Mardoqueo escribir otro decreto. Este hace una ley que anula la primera ley. La ley de Mardoqueo tiene más autoridad que la primera. En los versículos 11 al 14, usted podrá leer de qué se trata este segundo decreto. El primer decreto fue un decreto de muerte,
pero el segundo fue un decreto de vida. Literalmente, este segundo decreto permitía que los judíos se defendieran en el 13º día de Adar. ¿Se puede usted imaginar lo que era ser judío para este tiempo? Usted lee el primer decreto y su vida se torna boca abajo. Parece que a lo que uno más le teme es lo que eso sucede. Por 2 meses ellos han estado en angustia. Imagínese que usted sepa que el 13 del mes de Adar va a morir. En unos pocos meses sus enemigos vendrán y le robarán todas sus posesiones. Su esposa y sus hijos serán brutalmente asesinados. Además, sus enemigos constantemente estarán recordándoles que pronto vendrá el día de su muerte. Pero de repente llega otro decreto y usted se da cuenta que la reina es judía y que el nuevo primer ministro del rey también es judío. Al escuchar que hay un nuevo decreto convertido en ley, usted se da cuenta que no tiene que morir, que puede defender su vida, su casa y su familia del ataque de sus enemigos. Ellos también se dieron cuenta que ahora el rey está a favor de ellos. Como veremos en el capítulo 9, el rey ha ordenado a su ejército que se rijan por este segundo decreto. El rey estaba de su lado. Ellos no tenían que morir. El autor del libro de Esther cambia la escena por unos momentos. Si usted mira los versículos 15 al 17 del capítulo 8, verá cómo esto cambia de escenario. Pero vea conmigo también la aplicación de la venganza. Entrando en el capítulo 9, en los primeros 6 versículos, usted notará cómo estos 10 hombres que eran hijos de Amán. Quizá recuerde que Amán habló de sus hijos anteriormente, ¿es verdad? Bueno, ellos se levantaron en contra de los judíos y fueron derrotados, como nos hablan los versículos 7 al 10 del mismo capítulo 9. Note que la última frase vuelve a aparecer. El decreto les permitía hacer con sus enemigos como ellos quisieran. Los podían matar a sangre fría y tomar todo de sus casas. Pero el autor dice en 3 ocasiones que no echaron mano a sus bienes. Aunque estos versículos indican que los judíos descargaron su enojo y venganza contra los persas, en realidad no fue así. Ellos solamente se defendieron de sus enemigos. La prueba de esto la vemos en la pequeña frase "no echaron mano de sus bienes". Aquí estaba la oportunidad para vengarse completamente de aquellos que querían destruirlos. Ellos hasta tenían permiso para tomar sus bienes, sin embargo no lo hicieron. Y su venganza no fue cruel y despiadada, solamente intentaron defenderse. Así que permítame hoy preguntarle algunas cosas. ¿Alguna vez ha sido usted defraudado? ¿Ha sido maltratado por un compañero de trabajo? ¿Alguien quien usted pensó que era una buena persona terminó siendo lo opuesto? ¿Alguna vez ha tenido un vecino que usted pensó que era su amigo y descubrió que andaba hablando mal de usted al barrio entero? ¿Alguna vez se ha puesto tan enojado hasta el punto que ha tenido que explotar? ¿Qué haría usted si pudiera vengarse de todas estas personas? ¿Qué le haría usted a todos estos que considera enemigos si tuviera la oportunidad de hacer lo que usted quisiera con ellos? La naturaleza del hombre busca la venganza. Tal vez usted no va a salir a morder a sus enemigos o con una espada, pero hay muchas formas de vengarse. Tal vez con su lengua, hablando mal de otros. O quizás usted no desea estar en público con la excusa de que nadie lo trata bien. Se convierte en un antisocial. Sea como sea, de cualquier manera que usted escoja esa venganza, lo único que está haciendo es prolongando el sufrimiento en su vida. Usted puede pagar por mal, el mal que le han hecho, es verdad. Pero antes de hacerlo, mire un momento Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Medite en las palabras que están allí escritas. Lo que básicamente dice es:
no tome la venganza en sus propias manos. Quite todas las balas verbales de su arma. Guarde la navaja de la venganza y deje que Dios sea su defensor. Esta es una buena amonestación que el apóstol Pablo nos deja allí, pero la gente siempre quiere tomar venganza con sus propias manos. Volviendo a los judíos del imperio persa para la época de Esther, ellos solamente se defendieron. No saquearon las casas de sus enemigos, ni mataron a las mujeres ni a los niños como los persas deseaban hacer con ellos. Alguien una vez dijo acerca de este pasaje, que los judíos no solamente controlaron a sus enemigos, sino que también se controlaron a sí mismos. Ahora es la oportunidad de Esther para venganza. Mire el pasaje del capítulo 9, allí del libro de Esther, versículos 12 al 14. Usted quizás está pensando, eso me parece una venganza. Ahorcar a los hijos de Amán y destruir por completo a su familia, pues es lo que parece. Pero quiero que recuerde que sus hijos ya habían muerto. Ella solo estaba pidiendo que sus cuerpos fueran puestos en la horca que su padre había hecho para Mardoqueo. ¿Para qué hacer esto si ellos ya estaban muertos? Esta era otra manera de declarar públicamente a todos en la ciudad de Susa y en todas las regiones del reino que no se iba a tolerar el odio contra los judíos mientras Esther estuviera como reina y su tío fuera el primer ministro. Así como hoy en día vemos la foto de un criminal, para que todos lo reconozcan, así pasó allí en Persia. Esther quería que esta noticia llegara a todo el imperio. Lo que estos hombres y su malvado padre representaban nunca sería permitido en el reino de Persia. Cuando la batalla terminó, 75,000 enemigos habían muerto. Lo puede leer en los versículos 15 al 19 del capítulo 9. El luto había terminado. Los enemigos de los judíos habían desaparecido. El primer decreto fue abolido por el segundo, y en vez de la destrucción de los judíos en 2 días, el pueblo de Dios fue redimido. Por el valor de una reina y un primer ministro, los judíos podían seguir viviendo. Todo este relato de los últimos capítulos de Esther tal vez muestren lo que significó para nosotros nuestra salvación. En estos 2 decretos podemos hacer una comparación de cómo llegamos a la salvación. El primer decreto fue un decreto de muerte. Los judíos estaban condenados a morir, no por lo que habían hecho, sino por lo que ellos eran. Asimismo, hoy en día la humanidad está bajo condenación y todos morirán. Tanto el criminal como el hombre moral experimentarán la muerte. Era imposible cambiar el primer decreto de muerte bajo el reinado de Esther. Asimismo es imposible cambiar este decreto de muerte bajo la ley de Dios. El pago que el pecado exige es la muerte del pecador. También podemos notar que bajo el primer decreto los judíos no podían defenderse. No había nada que ellos pudieran hacer por sí mismos para salvarse, hasta que Esther intercedió por ellos. Esther arriesgó su vida al venir delante del rey para pedir misericordia. Pero haciendo una comparación de nuestra salvación, podemos ver que el Señor Jesucristo no solamente arriesgó su vida, sino que fue más allá. Él puso su vida para satisfacer la ley de Dios y la ira justa que el pecado había provocado. Después, vemos que el rey mostró gracia hacia gente extranjera por la intercesión de Esther. De igual forma nosotros dejamos de ser enemigos de Dios gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesús. El primer decreto era para muerte y por eso fue declarado sin efecto sobre los condenados. Hoy en día es igual para todos aquellos que están bajo esta pena de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el segundo decreto fue un decreto de vida. Vemos también que el gobierno del rey y su ejército solamente apoyaron el segundo decreto.
Después que Mardoqueo escribió este segundo decreto y lo mandó a todas las regiones, el ejército de Asuero solo podía defender al pueblo judío. Así también es el ejército del cielo. Se regocija cuando un pecador se convierte a Cristo. Los judíos vivieron aunque estaban condenados a morir. Y todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, viviremos, encontrando en Él la vida eterna. La muerte ha sido abolida por la victoria de Cristo Jesús. Este libro de Esther termina con la gloria que tuvieron Mardoqueo y la reina judía. Un par de personajes a los cuales Dios les cambió la historia de sus fracasadas vidas, solo por su gracia y amor. ¿Ha hecho lo mismo con usted? Sería un buen momento para meditar en esto. Y si usted no ha entregado su vida a Cristo, hágalo ahora. Arrepiéntase de su mal camino, de su fracasada vida, y vuelva hacia Él por su gracia y por su amor. Los dejo para que mediten en esto. Y agradeciéndoles por su atención en todo este tiempo, oraré por ustedes, por sus vidas y por aquellos que me han enviado sus mensajes de apoyo. Que mi Señor los bendiga y que solo Él se lleve la gloria en todo esto. Recuerden que aún tenemos por delante el libro de Nehemías. Ya volveremos con él.